Muy buenas a todos, bienvenidos a una primera partida del Campeonato Europeo de Clubes que ha comenzado en el día de ayer, la primera ronda. Sistema suizo, es presencial a ritmo clásico. En la descripción del vídeo, como siempre, dejo más información y en la website de este evento quería compartir esta foto que han colgado en el día de ayer o esta mañana, ¿no? En el que pues se encuentra entre otros jugando Magnus Carlsen, también Vidit Wirrati, gran maestro indio, y se enfrenta con piezas negras, con piezas blancas. Se enfrenta a Merijin van der Veld, un jugador holandés que es maestro internacional, 2.300 y pico puntos de elo, por lo tanto la diferencia es grande y vamos a ver una partida muy interesante. Ya en el tablero de 4, C5, defensa siciliana, caballo F3, variante francesa de momento, y tras este movimiento cogiendo centro las blancas, primeros cambios. Caballo F6 no es lo que se juega caballo C6 entrando en la variante Taimanov, más movimientos, caballo C3, A6, y ahora sí que hay cambios en C6, B por C6 y alfil D3. Tras estas jugadas de 5, como vemos, las piezas negras colocan sus peones en casillas blancas cogiendo pues cierto centro, y aunque el alfil se lleve a E7 al alfil de casillas negras, bueno, pues ya tiene control sobre esta diagonal. La idea es que el alfil blanco venga por el gran fiancheto, y de momento Van Delft decide enrocar en corto y caballo F6. Es verdad que se podría jugar E5 ganando la casilla de F6, también la de D6, caballo D7 atacando al peón, y F4. Bueno, pues en las bases de datos hay partidas con estas jugadas, pero aquí Van Delft decide jugar dama F3 con cierto ataque, preparando ataque sobre el flanco del rey. Alfil E7, dama G3 amenaza G7, y de momento caballo H5 atacando a la dama, defendiendo el punto, dama F3 atacando al caballo. Se repiten los movimientos y desde luego que Van Delft va por la triple repetición, ya que vuelve nuevamente a jugar dama G3. Vidit lo evita enrocándose en corto, y ante alfil H6 con mate en G7, bueno, pues si las piezas negras juegan algo como G6, caería la calidad y con ello pues la partida se pondría muy cuesta arriba para las piezas negras. Por lo tanto, aquí se juega caballo E8, se defiende el punto de G7 y tras estas jugadas alfil F4 retirándose. F6, en la que, como vemos, alfil y dama pierden diagonal, un movimiento que parece debilitar un poquito la defensa de las piezas negras, pero la idea de esta jugada es terminar con el caballo de momento en F7. Torre a D1, trayendo una de las torres al centro. La idea es colocar el alfil en C1 una vez se ha desarrollado la torre, y aquí podríamos pensar en este movimiento nuevamente, pero ya sería un movimiento perdedor, insistiendo pues en este ataque sobre G7. El tema es que las piezas negras tienen F5, estaba defendido el mate en esta posición, y parece que ya es ganador, ya que tras estas jugadas a un movimiento, por ejemplo, como E por F5, alfil H4, la dama se queda sin casillas para mantener la presión sobre el rey, por lo tanto el alfil está cayendo tarde o temprano. De momento dama G4 es posible, pero tras peón por, alfil y torre defienden dicha casilla, y como digo, pues se está ganando pieza y con ello pues la partida. Por lo que se hace o se juega torre a D1 mirando por rayos X a la dama negra, rey H8 retirándose de la columna pues un poquito más sensible, alfil C1 y caballo D6. Tras estos movimientos, rey H1, caballo F7 y torre Fe1. Las piezas blancas traen la segunda torre también al centro. De momento columna cerrada, pero pues parece que puede abrirse más pronto que tarde. Vidit aprovecha para coger centro, juega D4, ataca al caballo, caballo E2, E5 reforzando ese centro, y C3 atacándolo pues con uno de sus peones. C5 volviendo a reforzar la defensa, se vuelve a atacar jugando B4, y aquí se decide capturar en C3 a sabiendas de que puede venir una descubierta en la próxima jugada, y así lo aprovecha Van Delft, ya que juega alfil por A6. Hay ataque sobre la dama, se ha recuperado un peón, caballo D6 continúa la partida. Ahora este alfil está atacado y se decide capturar en C8. Antes de recapturar, lo cual
pues es posible por parte de las negras, Vidit hace una jugada muy interesante que es C2, colocando un peón pues muy cerquita de la coronación, atacando a la torre, y a un movimiento como torre D2 que no pasa en la partida, quizás sería un movimiento perdedor, ya que tras seguir esta secuencia, jugando lo mejor para ambos jugadores, existe caballo por E4, se ataca a la dama. Esta se puede retirar a E3 atacando al caballo, y ahora por ejemplo dama D3 sería un movimiento pues bastante fuerte, ¿no? Se centraliza la dama, se está atacando a la torre CC2, es verdad que está indefensa, pero vamos, no se podría capturar, ya que tras esta captura caballo por F2 jaque, recuperando pieza y bueno, pues teniendo bastante ganado, incluso sin esta captura que hemos visto por parte de las blancas sobre la dama negra. Por lo tanto, solo hay una jugada para mantener la igualdad. Van Delft encuentra el movimiento y es capturando en D6. Torre por D6 viene con ataque sobre la dama. Dos posibilidades de capturar para las negras. Se captura con la dama siendo el movimiento correcto por parte de Vidit y por lo que va a venir a continuación. El tema es que si alfil por D6, bueno, pues se evita un tema que continúa la partida, y bueno, pues retirando el alfil parece que las piezas blancas cuentan con dos piezas menores por torre y quizás habrían pasado pues ese achuchón que quiere mantener Vidit en la posición. Dama por D6 y alfil B7, retirando el alfil, podía haber venido a G4, F5, ataca además a la torre de A8, se aprovecha para hacer este movimiento brillante que es dama D1, aprovechando que la torre está indefensa, no se puede capturar, no pasa en la partida ya que vendría con un jaque, y aunque no es mate, bueno, pues se está atacando a una nueva pieza. Si hay cambios, bueno, pues beneficiaría siempre a las piezas negras. Por lo tanto, tras estas jugadas, Van Delft decide jugar F3, defendiendo así a la torre, no pudiéndose capturar esta dama, y tras estos movimientos Vidit sigue con gran estilo, no retirando la torre, sino capturando en B4, ya que así libera la casilla de C5 y puede meter una nueva pieza al ataque. Quizás a un movimiento como torre por A2 directamente, parece que existe caballo C3 dando un doble, y en caso de jugar torre a B8, que pues es lógico, retirando la torre del ataque, se ataca además al alfil, pero alfil de 5, bueno, pues de momento de alguna manera tendrían un alfil las blancas bastante interesante. A torre por B4, dama F2, estando sólidas, y bueno, parece que esta fuerza de peones que como pasa en la partida con C por B4, pues están un poquito más sosos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y las blancas pues están nuevamente incluso algo mejor o con la partida igualada. Por lo tanto, no son movimientos, es a lo que me quería referir, una jugada como torre B8 o el movimiento que hemos visto de capturar directamente en A2. Vidit juega C por B4, desdobla los peones y sobre todo da esta casilla de C5, pudiendo meter una nueva pieza al ataque. Tras estas jugadas se decide no capturar en A8. Si vienen los cambios, las negras pues tendrían nuevamente la torre bastante activa, por lo que se decide jugar alfil de 5 y torre F de 8. En caso de que el alfil se retire, a una captura por parte de las negras se podría colocar una segunda pieza en D1, y es lo que bueno, pues va a pasar a continuación. De momento alfil B3, nueva pieza defendiendo también la casilla de D1, se ha abierto la columna, pero ahora es cuando se juega alfil C5. Por lo tanto, el alfil, y como habíamos visto anteriormente en la línea en la que las blancas jugaban dama F2, ya no es posible debido a que el alfil controla perfectamente, bueno, pues esta diagonal. Tras estas jugadas H4 dando escape al rey, y es cuando Vidit decide entregar la dama jugando dama por E1 jaque. Dama por E1, coloca rápidamente su siguiente pieza, que es la torre, quedando esta clavada. Lógicamente, a un movimiento como alfil por C2 pues te está cayendo la dama, y si pensamos en defenderla, ya que también el caballo defiende una posible coronación, por ejemplo en C1, la línea podría continuar con torre por A2, siendo un movimiento
pues tremendo, ¿no? A caballo C1 atacando la torre, esta se salva y la presión es tremenda, y en caso de capturar a la torre en A2 existe este movimiento también brillante que es alfil F2, se está atacando, bueno, pues a una pieza que quedaría, bueno, que está clavada, ¿no? Por lo tanto, están las negras ganando, por lo que se decide capturar la torre. Además, tras esta captura, que sí que pasa en la partida, alfil por D1, si contamos el material tras este último movimiento por parte de las negras, hace indicar o hace ver que las blancas están ganando, ya que tienen alfil y caballo por torre, pero la posición es diferente y además, sobre todo, hay que tener en cuenta este peón de B4 que está pasado y muy próximo a la coronación. Tras estos movimientos H5, B3 y alfil por B3 entregando el caballo. Si se decide jugar una jugada como rey H2, ya que también en algún momento pues la torre podría clavar alguna de las piezas que está en la primera, B2 en el tablero y bueno, pues hay que entregar la pieza de una o de otra manera. Así que Van Delft decide entregarla así, torre por E2 y tras jugarse rey H2, evitando quizás un posible jaque en la siguiente jugada, las piezas blancas cuentan con otro problema y Vidit lo vuelve a aprovechar. Alfil B4 de momento tiene calidad de más, alfil F7 y el tema es que tras jugarse torre E1, como vemos, el alfil de momento había quedado sin movimientos. Incluso en esta casilla de B2 pues la torre la controla, se juega torre E1 y es donde el alfil puede retirarse, pero tras torre B1 en esta posición finalmente Van Delft decide abandonar. Nuevamente, bueno, pues está sin casillas para poder retirarse. Tremenda trampa atrapando a este alfil por parte de Vidit y vamos a ver qué pasan en próximas partidas. Por mi parte nada más y vamos hablando. Un saludo. Chao.